Hola a todos, siguiendo el éxito de los países que no existen en Europa, decidí hacer otro video sobre países en Europa que son algo pequeños y desconocidos por muchas personas aparte de los europeos. Ahora, si vives en Europa o simplemente tienes interés en este tipo de cosas, probablemente todos estos te resultarán muy obvios y bien conocidos. Todos estos son países oficiales, aunque algunos de ellos tienen problemas en el reconocimiento de su independencia por parte de algunos otros estados. Así que comencemos con Andorra. Andorra es un microestado soberano sin salida al mar en la península ibérica. Está bordeado por Francia en el norte y España en el sur. Fue creado bajo una carta en 988, pero el principado actual se formó en 1278. Es conocido como un principado y es una diarquía, encabezada por dos copríncipes, el obispo católico de Urgel en España y el presidente de Francia. A pesar de no tener ningún poder cotidiano, esto provoca un caso interesante donde el monarca reinante de un estado soberano es técnicamente elegido por el pueblo del país vecino. Su territorio es realmente pequeño, con un área de 468 kilómetros cuadrados y una población de alrededor de 77,000 personas. Habiendo ingresado a la Organización de las Naciones Unidas en 1993, no es miembro de la Unión Europea, pero utiliza el euro como su moneda, probablemente debido a los más de 10 millones de turistas que tiene cada año. A continuación tenemos a Liechtenstein, que lleva el nombre de su familia real gobernante, la Casa de Liechtenstein, también un principado y una monarquía constitucional. Está ubicado en el centro de Europa, limitado por Suiza al oeste y al sur, y Austria al este y al norte. La lengua oficial es el alemán. Se independizó de la Confederación Alemana el 24 de agosto de 1866. Tiene un área de poco más de 160 kilómetros cuadrados y alrededor de 37,000 personas, siendo su capital la ciudad de Vaduz. Curiosamente, tiene uno de los productos internos brutos más altos por persona en el mundo y una de las tasas de desempleo más bajas, probablemente debido a que la población es tan pequeña y al hecho de que es una especie de paraíso fiscal legal para multimillonarios. Es miembro de la Organización de las Naciones Unidas, pero no de la Unión Europea. Sin embargo, tiene una unión aduanera y monetaria con Suiza, utilizando el franco suizo como su moneda. Moviéndonos al sureste tenemos a Kosovo. Kosovo es un tema un poco sensible para los europeos en los Balcanes. Es un estado parcialmente reconocido, pero también un territorio disputado que declaró su independencia de Serbia en febrero de 2008. Es un país sin salida al mar en el territorio de la península balcánica, limitado por Albania al suroeste, la República de Macedonia al sureste, Montenegro al oeste y Serbia al norte y este. Serbia no reconoce la independencia de Kosovo y continúa reclamándola como una provincia autónoma. Es una región con mucha historia, que va desde los romanos hasta la batalla de Kosovo en 1389, que se considera uno de los momentos definitorios en la historia medieval serbia. Por lo tanto, la región fue el núcleo del Estado medieval serbio, que también ha sido la semilla de la Iglesia Ortodoxa Serbia desde el siglo XIV. En 1998 tuvo lugar la Guerra de Kosovo, que llevó al inicio de una misión de la Organización de las Naciones Unidas. Hoy en día es reconocido por 111 miembros de la Organización de las Naciones Unidas. No es parte de la Unión Europea, pero también utiliza el euro como su moneda oficial. Justo al sur de Kosovo tenemos Macedonia. Macedonia también se encuentra en la península balcánica en el sureste de Europa. Es uno de los estados sucesores de la antigua Yugoslavia, de la que declaró su independencia. 1991, con un área de aproximadamente 25,000 kilómetros cuadrados. Se convirtió en miembro de la Organización de las Naciones Unidas en 1993, pero como resultado de una disputa en curso con Grecia sobre el uso del nombre Macedonia, fue admitido bajo la descripción provisional de la antigua República Yugoslava de Macedonia, que aún perdura hasta hoy. La razón de esta disputa es el antiguo reino griego de Macedón, que ocupaba lo que hoy es el territorio de Macedonia dentro de Grecia. Los griegos reclaman la propiedad sobre el término.
También está el problema de los macedonios griegos, que son una etnia diferente a los macedonios eslavos, y Grecia también acusa al país de Macedonia de apropiación cultural de algunos de los antiguos símbolos macedonios. Sin embargo, han acordado que el uso del nombre macedonio estaría bien si se completara con un calificador geográfico, como Macedonia del Norte. También es un país sin salida al mar que limita con Kosovo, Serbia, Bulgaria, Grecia y Albania, con más de 2 millones de personas, un cuarto de las cuales son albanesas, teniendo su capital en Skopje. Es miembro de la Organización de las Naciones Unidas y en 2005 comenzó el proceso de solicitud para unirse a la Unión Europea y la OTAN. Un poco al noreste tenemos Moldavia, otro país sin salida al mar bordeado por Rumania, Ucrania y la autoproclamada República de Transnistria. La capital es Eyur-34i, que probablemente estoy pronunciando incorrectamente. La mayor parte del territorio moldavo fue parte del Principado de Moldavia desde el siglo XIV hasta 1812, cuando fue cedido al Imperio ruso por los otomanos. Más tarde se integró a Rumania y luego los rusos la recuperaron, luego fueron independientes y luego nuevamente rumanos. En 1940, debido al pacto Molotov-Ribbentrop, Rumania tuvo que ceder Besarabia a la Unión Soviética, que creó la República Socialista Soviética de Moldavia. En 1991, con el fin de la Unión Soviética, Moldavia declaró su independencia, teniendo control total de su territorio hasta el día de hoy, con la excepción de Transnistria. Es un país bastante grande con 33.000 kilómetros cuadrados y una población cercana a los 3 millones de personas, pero el hecho de que esté apretado entre Rumania y Ucrania hace que no reciba mucha atención. Para cambiar de todos los países sin litoral, nos movemos a una isla, Malta. No debe confundirse con la Orden Militar de Malta de la que vamos a hablar a continuación. Malta es una isla, o técnicamente un archipiélago, ya que son 2 pequeñas islas en el Mediterráneo, entre Italia, Túnez y Libia. Con un área de alrededor de 315 kilómetros cuadrados y 450.000 personas, es uno de los países más pequeños y densamente poblados del mundo. Su capital es Valletta, con solo 800 metros cuadrados, siendo la ciudad capital más pequeña de la Unión Europea. Malta siempre ha tenido una gran importancia estratégica. La isla ha sido habitada desde el 5200 a.C. y gobernada por fenicios, cartagineses, griegos, romanos, bizantinos, árabes, normandos, sicilianos, españoles, los caballeros de San Juan, turcos, franceses y finalmente británicos. Los británicos gobernaron hasta la independencia en 1964. Se convirtió en una colonia británica en 1815 y fue una estación muy importante para la flota británica. Durante la Segunda Guerra Mundial también fue crucial en la lucha contra los alemanes. Su valentía contra los ataques y el asedio del Eje, que duró casi 2 años y medio, resultando en una victoria aliada, valió la medalla de la Cruz de Jorge, que aún está presente en su bandera hoy en día. En 1864 se independizaron como el Estado de Malta y 10 años después, en 1974, consolidaron su independencia, convirtiéndose en una república, uniéndose a la Unión Europea en 2004 y a la Eurozona en 2008. Malta siempre ha tenido una estrecha relación con el cristianismo, incluso se dice que San Pablo naufragó en la isla. Y uno de los gobernantes desde 1530 hasta 1798 fueron la Orden de los Caballeros del Hospital de San Juan de Jerusalén, a quienes se les dio la isla por Carlos I de España. Ahora este es un buen punto para hacer la transición a la Orden de Malta. La Orden de Malta es un estado soberano, independiente, a pesar de no tener ninguna tierra o país propio. Actualmente tiene su sede en Roma. Su nombre completo es la Soberana Orden Militar Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, Rodas y Malta. La Orden de Malta, que es el nombre común, fue fundada en 1099 en Jerusalén por el Beato Gerard y es la orden de caballería más antigua que sobrevive en el mundo. Son una monarquía electiva con el lema Defensa de la Fe y Asistencia a los Pobres. Comenzaron como una orden que tenía como objetivo proporcionar asistencia médica a los peregrinos que viajaban a la Tierra Santa, pero cuando Jerusalén fue reconquistada por los árabes, cambiaron su propósito a defender a los cristianos perseguidos.
Después de la caída de Jerusalén, operaron desde Chipre hasta 1310, luego Rodas hasta 1523, Malta hasta 1798 y desde 1834 han estado operando desde Roma. La orden mantiene relaciones diplomáticas con 107 estados. Tiene un estatus de observador permanente en la Organización de las Naciones Unidas, firma tratados y emite sus propios pasaportes, monedas y sellos. Sus 2 edificios de la sede en Roma son extraterritoriales, lo que tiene un estatus similar al de una embajada. Hoy en día, son esencialmente una organización humanitaria, empleando a más de 40.000 médicos y contando con 80.000 voluntarios en varios países para ayudar a aquellos que necesitan asistencia, sin importar su religión. A continuación, Luxemburgo. Probablemente este es el más conocido de la lista. Oficialmente, el Gran Ducado de Luxemburgo limita con Bélgica, Francia y Alemania. Tiene alrededor de 600.000 personas, el 55% de las cuales son de Luxemburgo, el 16% son portugueses y el 6% son franceses, siendo los idiomas oficiales el francés, el alemán, junto con el luxemburgués. Su capital es la ciudad de Luxemburgo, una de las 3 capitales oficiales de la Unión Europea, junto con Bruselas y Estrasburgo. Además, es uno de los países más pequeños de Europa, con un tamaño similar al estado de Rhode Island en Estados Unidos. Hamburgo es el último gran ducado que queda en el mundo, siendo el gran duque Henri el jefe de estado técnico. La historia del país se remonta a 1963, cuando el conde Siegfried I adquirió un promontorio rocoso y sus fortificaciones de la época romana, conocidas como este nombre que no puedo pronunciar, que significa pequeño castillo. Más tarde obtuvo la independencia del Imperio francés en 1815, que fue confirmada o redeclarada varias veces hasta su independencia definitiva después de la Segunda Guerra Mundial. Pasando al este tenemos a Georgia. Georgia es un país en la región del Cáucaso de Eurasia, limitado por el Mar Negro, Rusia, Turquía, Armenia y Azerbaiyán, con casi 4 millones de personas y su ciudad capital en Tbilisi. Durante la era clásica se establecieron varios reinos independientes en lo que ahora es Georgia, como Colchis, más tarde conocido como Lazica, e Iberia, que curiosamente no tiene nada que ver con la península ibérica. La bandera actual se basa en el estandarte de este primer reino, también utilizado por los movimientos de independencia durante la Revolución. La región adoptó el cristianismo en el siglo IV. El reino de Georgia alcanzó su apogeo durante los siglos XII y principios del XII primero, y luego entró en declive, siendo controlado por los mongoles, los otomanos, los persas y finalmente por Rusia. Durante la Guerra Civil Rusa fueron brevemente independientes como la Federación Transcaucásica, pero fueron rápidamente invadidos por el Ejército Rojo y se convirtieron en una de las repúblicas de la Unión Soviética. Con el declive de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Georgia declaró su independencia en 1991, manteniendo una relación algo mala con Rusia, culminando en una guerra en 2008 y disputas territoriales que duran hasta hoy. De vuelta en Europa Occidental están los 2 países finales de la lista. Primero tenemos a Mónaco, oficialmente el Principado de Mónaco, un microestado de la Riviera Francesa, limitado por Francia y el Mar Mediterráneo, con un área de alrededor de 2.000 kilómetros cuadrados y una población de aproximadamente 39.000 personas. Es una monarquía constitucional con el príncipe Alberto II como jefe de Estado. Pertenece a una dinastía muy larga. La Casa de Grimaldi ha gobernado Mónaco con breves interrupciones desde 1297. Se independizaron oficialmente en 1861, uniéndose a la Organización de las Naciones Unidas recién en 1993. Sin embargo, Francia sigue siendo responsable de su defensa militar con la excepción de 2 pequeñas unidades militares. No son miembros de la Unión Europea, pero esta estrecha relación con Francia los convierte en una especie de miembro no oficial, utilizando el euro como su moneda. Mónaco es conocido como un lugar para los ricos y famosos debido a sus leyes fiscales. En 2014, cerca del 30% de la población eran millonarios. Y finalmente San Marino, una república sin litoral dentro de Italia. También llamada la Serenísima República de San Marino, está ubicado en el lado noreste de las montañas Apeninas.
Su tamaño es de poco más de 61 kilómetros cuadrados, con una población de alrededor de 34.000 personas. El país toma su nombre de Marinos, un albañil originario de la colonia romana en la isla de Rab, en la actual Croacia. En el año 301 d.C., se supone que Marinos fundó una comunidad monástica independiente en Monte Titano, por lo que San Marino reclama ser el estado soberano más antiguo existente, así como la república constitucional más antigua. Su constitución también es increíblemente antigua, que data del siglo XVI. Se considera que el país tiene los primeros documentos de gobierno escritos o constitución que aún están en vigencia hoy en día. Así que esos son algunos de los países, principados o microestados menos conocidos en Europa. Muchas gracias por ver, deja un comentario con sugerencias para los próximos videos y recuerda suscribirte si quieres ver esos futuros videos. Nos vemos la próxima vez.